Escuche esto, pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se puso bien contento, fue y le compró un regalo. No, así no dice. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido, y jamás me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, no mi hermano, sino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, yo me pregunto, ¿cómo sabía que él se había gastado bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Y yo en esta tarde quiero continuar, pero antes de continuar, por si usted no vino la semana pasada, yo quiero recapitular un poquito lo que se habló la semana pasada. Estábamos hablando de esa historia de que un hombre tenía 2 hijos. La historia que yo le puse el título, le puse una historia de la vida real, porque yo les estaba compartiendo de que es una historia que lo que pasó entre el padre y el hijo pródigo y su hermano es una historia que todos los días acontece. Estábamos hablando que los 2 hombres, los 2 jóvenes, los 2 hijos del padre representan al ser humano, a jóvenes que se apartan de Dios, jóvenes que van y viven su vida, se gastan lo del padre y luego pero también se arrepienten, también vienen y buscan a Dios, Dios los levanta. Y ¿cuántos se acuerdan de eso? Sí, y luego dice que no muchos días después de recibir su herencia, dice que él se fue. Él se fue y yo les compartí de que por qué había hecho que después de que un joven estaba en su casa bien, con su familia, con el padre, teniendo comunión, estando bendecido y todo, cómo un hombre podía irse y apartarse de su padre, irse de su casa. Y hablamos varias cosas que muchas veces fue que tal vez su mentalidad, el enemigo vino y le echó mentiras, ya no estaba contento con, ¿cuántos se acuerdan? No estaba contento ya donde estaba. Resulta que este hombre sale y se va y dice que fue y malgastó todo. Hablamos de que todo lo que la bendición que tenía se la gastó. ¿Cuántos dicen amén? Y después de que se la gastó, ¿qué pasó? Que le vino necesidad. Y hablamos también de cuando la bendición se convierte en maldición, ¿se acuerda? Y la bendición se convierte en maldición cuando, número 1, no la tomamos en el tiempo de Dios, sino que la arrebatamos por nuestras propias fuerzas. Entonces este hombre, lo que Dios había predestinado para él, que lo bendijera y bendecir a otros, este hombre lo había usado para su propio destino, para dañar su propio destino. Y aún también muchas veces nos pasa a nosotros que no nomás nos daña a nosotros, sino que daña a los que están alrededor de nosotros, o sea, a los que necesitan ser bendecidos a través de la bendición que Dios te da a ti o que Dios nos da a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero llega un momento en el verso 18 donde él dice: yo me levantaré e iré a mi padre. ¿Se acuerdan? Eso de me levantaré lo hablamos y fue uno de los versículos que más me impactó, porque él tomó una decisión. El decir yo me levanto cuando uno está caído, cuando uno está apartado de Dios, es una de las decisiones más difíciles de tomar. Yo le he dicho eso porque le dije eso la semana pasada, porque es difícil de que tú, después de que has probado la gloria de Dios, después de que has estado sirviéndole a Dios con tu corazón, después de que has estado envuelto tal vez en un ministerio o llevas años sirviéndole a Dios y de repente caes. Es difícil volver a levantarse. Número 1, ¿por qué les dije? Porque a veces nos autocondenamos nosotros mismos. Número 2, porque viene el diablo y nos condena, que Dios no nos puede volver a usar. Número 3, porque nos encontramos los fariseos de la iglesia, los religiosos que no nos perdonan, nos sonríen y nos abrazan, pero en realidad no nos aman y nos perdonan.
¿Cuántos dicen amén? Y hablé de todas estas. Por eso es bien difícil volverse a levantar. Es bien duro. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, me levantaré y iré. Tomó una decisión y a esa decisión le puso una acción. Voy a ir al Padre. Y dice que fue al Padre. Y dice que cuando venía, lo último que toqué la semana pasada, dice que desde lejos el Padre lo vio. ¿Se acuerda? Desde lejos el Padre no se aguantó, sino que salió corriendo donde él. No le reclamó nada, no le dijo nada, no le dijo de dónde vienes, mira cómo vienes. El Padre sabe de dónde venimos. El Padre sabe lo que hemos batallado. El Padre sabe lo que hemos malgastado. El Padre conoce la condición de nuestro corazón. Y lo único que él hizo fue correr hacia su hijo pródigo, aquel que había malgastado todo, y dice que lo abrazó y se echó en el cuello y lo besó. Eso confirma una relación. Eso es algo personal, algo como yo le dije, usted no le da un beso a cualquier persona en el cuello. ¿Cuántos dicen amén? Usted no anda dando besos así nomás, sino que eso era algo, una relación personal, como diciéndole, el Padre no tuvo que decirle, sí, te perdono, aunque no, él simplemente con el simple hecho de correr hacia él y abrazarlo y besarlo en el cuello, le estaba restituyendo su relación, como diciendo, sí, tú vienes de allá, hiciste lo que hiciste, pero ¿sabes qué? Tienes entrada libre a mi trono, puedes volver conmigo, no te sientas afligido, yo no te voy a juzgar, yo no te voy a criticar, yo no te voy a cobrar después lo que hiciste, yo no te voy a poner en disciplina. Lo único que quiero es que tú restablezcas tu relación conmigo, es que vuelvas conmigo, porque yo tengo planes grandes para ti. Aunque otros piensen que tú ya no vas a poder ser usado, aunque el enemigo te diga que tú ya no sirves, pero yo, a pesar de tus errores, a pesar de tus flaquezas, a pesar de tus caídas, yo tengo un plan y un propósito divino, porque el llamado y los dones de Dios son irrevocables, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora sí voy a entrar a mi mensaje. Aleluya, Señor. Gracias, Padre bendito, te adoramos. Esta es una historia de la vida real, parte 2. Y en el verso 21, mire lo que dice: y el hijo dijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces este hombre no nomás lo pensó de levantarse, no nomás pensó tomar la acción, sino que lo pensó, tomó la acción y vino. Vemos que aquí hay un arrepentimiento genuino al confesar sus faltas al Padre. Él no llegó diciendo: sí, Padre, yo necesito que me prestes un dinerito porque es que vengo bien quebrado, yo no necesito que... Él no llegó pidiendo nada. Lo primero que él llegó fue arrepintiéndose, confesando sus pecados, hermano. Y cuando una persona que ha sido apartada de Dios, que se ha ido a su propio entendimiento, en su propio camino, y cuando tú entiendes, si tú quieres ver una persona que verdaderamente se ha arrepentido, es cuando una persona que viene y confiesa sus pecados. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados, el que encubre sus pecados, no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, dice que alcanzará misericordia. Romanos capítulo 10 versículo 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca no lo confiesa para salvación. Y eso fue lo que hizo este hombre. Vino y sabía lo que había hecho, sabía en lo que se había metido, sabía y entendió la necesidad, que la única manera de él poder volver a restablecer su vida, de poder volver a levantarse y ser el hombre que Dios lo había llamado a ser, la única manera era viniendo al Padre y arrepintiéndose una vez más. ¿Cuántos dicen amén? Esto demuestra humildad, porque no toda la gente tiene humildad para reconocer sus errores. Muchos, ¿sabe usted cuántos pródigos se encuentran allá afuera? ¿Sabe cuántos pródigos allá afuera que no se levantan? ¿Sabe por qué? Porque no tienen la humildad para reconocer que están en la situación que se encuentra, no por nadie más, sino, como les dije la semana pasada, por sus propias decisiones. A veces hablas con gente que está dañada, con gente que está, y les hablas y ven, y Dios puede hacer algo en tu vida, Dios te puede restaurar, y lo primero que el pastor, que la iglesia, que los hermanos, que los fariseos de la iglesia, que son unos hipócritas y le echan la culpa al papá, a la mamá, a los hijos. No, hermano, simplemente es que no han entendido que tienen que reconocer y decir: sí,
Estoy donde estoy porque hice malas decisiones. Estoy en el lugar que estoy en el fango porque yo mismo me metí al fango. El Señor me enseñó dos caminos, uno ancho y uno angosto, pero aún sabiendo las consecuencias del camino ancho, me fui por el camino ancho. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, aún estando en la iglesia, apartados de Dios, sirviendo en la iglesia, sirviendo en el ministerio, pero con un orgullo que no nos gana nadie. El hambre nos tumba y el orgullo nos levanta. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos humildad, aún estando en la casa de Dios, cuando cometemos errores. Hay gente que ofende a los demás y es difícil para que esta persona venga y pida. ¿Usted ha conocido personas que les cuesta pedir perdón? ¿A cuánto nos ha costado pedir perdón algún día? No, pero es que él me hizo, no importa lo que nos haya hecho, nosotros de verdad hemos perdonado. Nosotros de verdad tenemos la humildad para perdonar. Este hombre vino y en humildad dijo: Padre, ¿sabes qué? Yo no soy digno de nada. Yo no merezco nada. Escúcheme lo que le voy a decir. No soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sí? Hazme como uno de tus jornaleros, porque hay una gran diferencia entre ser un jornalero y otra entre ser hijo. El ser jornalero te da unos beneficios, pero el ser hijo te da todos los beneficios del Padre. ¿Sí? Y él estaba aún, ¿sabes qué? Cuando él dice: ¿sabes qué? Yo no quiero que me restituyas como si fuera tu hijo. Restitúyeme como un jornalero. Vengo a donde me pongas. Eso me enseña que ya no había, al comienzo sí hubo interés de este joven. Dame lo que me pertenece y me voy, sin importarle al padre. Sin importarle el padre. Salió y se fue con lo que el padre le dio. Pero una vez que pasó por el proceso, una vez que Dios lo tuvo que humillar, una vez que la bendición le cayó de peso, le cayó mal, una vez que tuvo que sufrir, entonces entendió que él tenía que estar al lado del Padre y amar al Padre, no por lo que el Padre le daba, sino por quien era el Padre en él. ¿Cuántos dicen amén? No llegó pidiendo nada. Y muchas veces, lo voy a decir, muchas veces, como le dije la semana pasada, nomás queremos las bendiciones de Dios. Nomás queremos que Dios nos bendiga. Y no hay nada de malo. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Todos queremos ser bendecidos. El problema es que a veces creemos que la bendición solo es plata, solo es dinero. Y la bendición no solo se limita a eso. El simple hecho de tener vida, de tener salud, de levantarme cada mañana y saber que Dios está conmigo, eso es ser bendecido. Yo me siento bendecido con eso. ¿Me entiende? Entonces, cuando entendemos que no nomás es lo que el Padre nos... Sí, gloria a Dios, todos queremos ser bendecidos, pero que no sea la prioridad de nuestra vida, que no sea la bendición, sino el que bendice. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando tú vienes por la bendición, tomas tu bendición y te la puedes ir y malgastar. Pero cuando tú no te enfocas en la bendición, sino te enfocas en el que bendice y honras al que bendice y alabas al que bendice y le sirves al que bendice, entonces la bendición fluirá constantemente en tu vida. Nunca se va a acabar. ¿Por qué? Porque estás agarrado a la fuente de la bendición. ¿Cuántos me entienden en esta noche? No soy digno de ser llamado tu hijo. No quiero privilegios. Lo único que quiero es que me perdones. Lo único que quiero es volver a estar contigo, Padre. Lo único que quiero es sentirme limpio otra vez. Yo sé lo que es sentirse lleno de la unción. Yo sé lo que es sentirse lleno de la gloria de Dios. Y sé lo que es sentirse apartado de Dios, sucio, cochino por dentro, apartado, llorando, diciendo: Señor, otra vez volví a cometer el mismo error, otra vez volví a cometer el mismo pecado, otra vez lo mismo. ¿Cuándo voy a cambiar? ¿Cuántos han pasado por eso? Una cosa es sentirse aquí con la gloria de Dios encima, y otra cosa es sentirse allá tirado, apartado de la gracia de Dios, apartado de la misericordia. Y aunque no esté la gracia ahí, si ahí está la gracia, aunque te sientas que no hay nada, aunque te sientas que ya Dios te dejó, pero lo lindo de eso es que sabes que Dios nunca te deja. Dios nunca nos deja. Dios nunca nos deja. Nos sentimos así, nos sentimos mal por nuestro pecado, nos sentimos mal por nuestros hechos. ¿Cuántos dicen amén? Pero igual siempre Dios va a estar ahí. Lo único que Él quería era ¿qué? Ser alimentado, ser recibido, ser restaurado, era lo que Él quería. Escuche bien este verso 22 porque este está cañón. Dice: pero el Padre le dijo, ¿a quiénes? ¿No están leyendo la Biblia? No, ¿en serio?
Verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y... Esto yo le aseguro que usted esto nunca lo ha escuchado. Y vestirle. Y pónganle ¿qué? Anillo. Y pónganle unos Jordans. Y pónganle zapatos. Escuche lo que le voy a decir. Aquí hay tres cosas en este versículo 22. Aquí hay tres cosas que el padre le restituye al hijo. Tres cosas. Amén. Vestido, anillo y calzado. Y todas esas tres cosas significan algo. Pero ¿sabe qué es lo que más me ministró de esto? Que sí, el padre es el que provee el vestido, el padre es el que provee el anillo, el padre es el que provee los zapatos, pero son los siervos los que se los ponen. Le voy a explicar esto y póngame cuidado. El vestido ¿sabe de qué habla? La Biblia dice que nosotros debemos revestirnos de la nueva naturaleza. Él venía con la naturaleza del mundo, el mundo lo había agarrado y le dio un revolcón que venía en su mente, su corazón, físicamente, venía vuelto nada, venía destrozado. Físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, venía completamente destruido. Pero él viene y cuando dice: hey, saquen el vestido y pónganselo. Ahora entonces empiezan a quitarle esos harapos, empiezan a quitarle el mugrero que trae y empiezan a ponerle la nueva vestidura conforme a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero le dice a ellos: ¿sabe qué? Ustedes vístanlo. En otras palabras, ¿qué quiso decir? Discipúlenlo. Ustedes traten con él, acéptenlo con sus errores. Viene un poco rebelde, viene un poco desviado, viene un poco triste, viene un poco dañado, pero ustedes ámenlo, recíbanlo, demuéstrenles que ustedes han sido nuevas personas y lo que ustedes tienen y esa vestidura que Dios les ha dado, ahora usted póngasela a ellos, recíbanlos. ¿Cuántos me entienden en esta noche? Y luego le dice: el anillo. Les dice: traigan el anillo y pónganle el anillo. Escuche esto: la simbología que representa los anillos es debido a su forma singular. Un anillo no tiene final. Escuche, ya que para muchas culturas el círculo es una forma perfecta que simboliza la unión y el infinito. Es por ello que el anillo sea la joya más representativa de un compromiso. El padre le estaba diciendo: no solo te revisto, sino que también te reconfirmo mi compromiso contigo. El anillo es una representación de que volvió a hacer un pacto con él. Te revisto con la nueva vestidura, con lo nuevo que tengo para ti. Pero ¿sabes qué? También te doy un anillo para que recuerdes que mi compromiso contigo, y ese círculo que nunca acaba, es para que recuerdes que el compromiso que yo tengo contigo es mientras tú tengas existencia. Por toda la vida, por toda la eternidad, siempre estaré ahí para ti. ¿Y qué le dijo? Pónganselo. Eso habla de hacer un pacto con tus hermanos, perdonarlos. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano, Señor? Te digo que más de 70 veces 7. Entonces habla de not to give up on people. A veces nos damos por vencidos con la gente. Ya es que ya vino al Juan 4 veces, ¿y qué tiene? Le faltan 6 todavía. ¿Qué tiene? Ya se ha ido como 4 veces de la iglesia. Pero si volvió a entrar por esa puerta, es porque el Padre todavía tiene un propósito con él. Si volvió a entrar por esas puertas, es porque el Padre nunca se le olvida de ese anillo que un día le dio, de esa vestimenta que un día le puso, y las veces que sea necesario volverlo a vestir y volverle a poner anillo, el Padre lo hará, porque él no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Confirmó su compromiso con él. Cuando yo estaba estudiando eso anoche, yo me acordé de esa escritura que está en Isaías 43, 2 y 3, que dice que aunque pases por el agua y por el fuego, si pasas por el agua no te vas a ahogar. Si pasas por el fuego, dice que la llama no arderá en ti. O sea que el Padre, no importa la situación que estés, nunca te va a dejar. Y a veces pensamos que esta escritura habla de cuando pasamos por pruebas, cuando nos pasa por tribulaciones, pero déjame decirte que muchas veces vamos a pasar por el agua y por el fuego como pródigos.
apartados de Dios. No porque sea una prueba, no porque Dios esté formando algo en ti, sino simplemente porque tú y yo nos metimos en esa agua y tú y yo nos metimos en ese fuego. ¿Cuántos dicen amén? Pero aún así, cuando tú y yo nos hemos apartado por nuestra desobediencia, por nuestro pecado, por nuestra forma de vida, aún así, ahí está Dios. Dios dice: tú te apartas de mí, pero yo continúo aquí. Yo no me he apartado de ti, nunca te voy a dejar, nunca te voy a apartar, me voy a apartar de ti. Si hay una separación entre tú y yo, es porque tú te vas. Pero siempre estaré aquí esperándote. Siempre estaré aquí, ahí parado, esperando cuando desde lejos te miro que vienes. Y cuando yo te vea que vienes de lejos, yo no voy a esperar a que llegues, sino que voy a empezar a correr y voy a ir y te voy a abrazar y te voy a besar y te voy a decir que eres bienvenido una vez más, porque quiero usar tu vida. Pero más encima de eso, más poderoso que eso, te recibo porque te amo, porque ese es mi amor y esa es mi naturaleza como Dios el Padre. Ahora, tenemos que tener presente también esto, que Dios siempre va a estar ahí, pero a veces no hay que abusar de esa gracia, porque resulta que en una de esas salidas ya no regresas. He visto muchas historias a través de los años, hombres que salieron del home y dijeron una inyección más, y esa inyección ya no los dejó regresar. Hombres que dijeron y se fueron a la calle y hoy están haciendo vida en una penitenciaría, en una prisión. Lo más triste, gente que se ha apartado de Dios y el enemigo les ha quitado la vida. Hoy ya no están, hoy ya no existen. Entonces, sí, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Sí, Dios es bueno. Sí, Dios, yo a veces digo: Señor, ¿cómo tú me amas tanto? ¿Cómo tú puedes amarme a mí siendo una persona que muchas veces piensa cosas que no debe pensar, hace cosas que no debe hacer? Hablo cosas que no debo hablar, a veces hiero personas, a veces mi comportamiento, mi forma de contestar, a veces aún cosas pequeñas, y digo: aún así, Señor, tú me amas, aún así nunca me dejas. ¿Cuántos dicen amén? Y número 3 dice que le dio calzado. Yo no sé si traía los zapatos ya todos rotos, las chanclas, las pantuflas, las chancletas, las guaraches, yo no sé qué traía. Tal vez los traía rotos, o tal vez no traía. ¿Qué representa el calzado? En los tiempos en los tiempos de Jesús, los únicos que andaban descalzos, o lo que sobresalía una persona que estaba descalza, eran los esclavos. Los esclavos eran los que no tenían zapatos o chanclas o guaraches. Entonces él dice: venga y pónganle calzado. Eso nos dice claramente que le estaba diciendo: sí, estabas esclavizado. Vienes de un mundo esclavizado al pecado, a vivir como viviste, pero ahora, al ponerte yo estos zapatos, yo te hago libre. ¿Y quién se los puso? Jesús no, el Padre no, se lo puso a los siervos. Entonces mi pregunta es esta: si el Padre saca calzado y hace que se lo pongan a uno de sus pródigos, a uno de sus hijos, y lo hace libre, ¿quiénes somos nosotros para quitárselos? ¿Quiénes somos nosotros para volverlos a esclavizar? ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo en esta noche? Dios viene y restaura a esa persona, pero muchas veces nosotros: tú hiciste esto. A veces no necesitamos ni decir nada, simplemente una sola mirada dice que tú no estás de acuerdo con lo que el Padre está haciendo con esa persona que acabó de regresar. Una simple mirada. Yo lo he vivido. Como les dije la semana pasada, me abrazan, los tengo enfrente, but I can sense their hypocrisy. Puedo ver su hipocresía, la puedo sentir, la puedo percibir. Que no me aman, que no me quieren ver aquí, que no pueden imaginarse que Dios me pueda volver a levantar, que Dios nos pueda volver a usar. Y es que Jesús no llamó a justos, sino ¿a quiénes? A pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Y una vez que se arrepienten, entonces Dios los levanta, Dios los restaura, Dios los limpia, los santifica, los renueva, les da una vida nueva y los equipa y los usa para su gloria y para su honra. Ya voy a terminar, me quedan 8 minutos. Si el Padre lo hizo libre, ¿quiénes somos nosotros para esclavizarlos otra vez?
Esto es bien importante, escúcheme lo que le voy a decir. La restauración de un pródigo o la restauración de cualquier pecador es lo más importante para Dios. Yo hace 8 días le dije que el tener iglesia, el tener servicios, el predicar, el hacer eventos, solo tiene un propósito principal. No es hacer dinero, no es hacer amigos, no es comer, aunque es bueno todo eso. Es bueno comer, es bueno convivir, pero el propósito número 1 es alcanzar almas. Que gente venga al conocimiento de Cristo, que gente venga y se acerque a Dios, que pródigos se acerquen a Dios, que pródigos dentro de la iglesia entiendan que están mal, que aún estando adentro están apartados de Dios y puedan venir y restablecer su relación con Dios. Ese es el propósito principal. La restauración de los pródigos, de un pródigo, para Dios es importante, pero no solo depende de Dios. En esta historia, el pródigo hizo lo que tenía que hacer. Se levantó, fue donde el padre, hizo todo el protocolo, lo que tenía que hacer. El padre hizo su protocolo como padre. Pero ¿qué tal los siervos? También depende de usted, depende de nosotros. No sé si usted ha dado cuenta, George ya tiene meses que sus mensajes es: hey, amemos más, dejemos de ser tan religiosos. Dejemos de mirarle. ¿Qué importa si no ora cuando se levanta la ofrenda? ¿Qué importa si está en el celular? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Dios ama a esa persona con sus errores, así como Dios nos ama a usted y a mí con nuestros errores. Porque todos estamos llenos de errores. Todos estamos en un caminar donde todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Y si estamos aquí es por la gracia de Dios, por la misericordia. No porque nos lo merezcamos, no porque seamos dignos, no porque ya llevemos tantos años en la iglesia, no porque sirvamos, no porque seamos parte de un ministerio. Eso es bonito y a Dios le agrada todo eso. Pero lo importante es de que estamos aquí, que le estamos sirviendo a Dios y que estamos siguiendo hacia adelante. Y luego le dijo en el 23: traigan el becerro más gordo, matémoslo y hagamos fiesta. Los incluyó a todos. Venga, vamos a gozarnos, vamos a comer carnitas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a comer bueno. Aquí vemos la comunión y la bendición que hay cuando todos estamos en un mismo espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amemos a los demás. Necesitamos amar al caído. Y luego dice que estaba la tremenda fiesta. Estaban ahí todos bailando, regocijándose cuando el hermano viene para la casa. Cuando el hermano viene para la casa y le dice: oye, y llama a uno de sus criados. No llamó a un siervo, dice a uno de los criados. Y le dice: oiga, ¿por qué está todo ese escándalo? Le dice: no, es que tu hermano llegó y tu padre lo recibió y mandó matar el becerro. Yo no sé si ese, no sé, no puedo interpretar la Biblia ahí. Yo no sé si era un trabajador ahí que le estaba dando la noticia o estaba metiéndole cizaña. Porque hay hermanos, no vamos a hablar de eso. Mejor no hablemos. Pero lo único que sé es que lo que ese trabajador le dijo no le agradó al hermano. No le agradó al hermano. ¿Qué fue lo que le hizo el hombre cuando le dijeron eso? Lo primero, se enojó. ¿Y sabe quién representa al hermano del hijo pródigo? Representa a los fariseos, porque a esos el Señor les daba con todo. Si usted lee el primer versículo y el segundo versículo de este capítulo, dice que estaban ahí todos los recaudadores de impuestos y los pecadores. Está todo. ¿Quién sabe cuántos pródigos habían ahí? Y el versículo 2 dice que ahí estaban los escribas y los fariseos diciendo: mira, este se junta con publicanos y pecadores. Porque a ellos no les importaba la gente. Ellos no les importaba el pródigo. Ellos no les importaba la necesidad de los demás. Ellos lo único que les importaba era verse bien ellos, verse bien por fuera. Pero Jesús les dijo: ustedes se ven bien por fuera, pero ustedes son sepulcros blanqueados, están llenos de muerte por dentro, de pecado. Nada bueno hay en ustedes. Entonces, como Jesús quería contestarles a ellos, entonces en la historia mete al otro hijo, y ese es el que representa a los fariseos. Y lo primero que hizo, se enojó, porque a un fariseo nunca le va a gustar que no le celebren si no es a él. Porque él cree que él es el santo,
Porque Él cree que es el que más tiempo ha estado ahí, porque Él cree que es el que se lo merece. Pero ¿cuántos saben que la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por pura gracia y misericordia de Dios? Se enojó su hermano, no los criados, no el líder que estaba ahí esperando la posición, no, su hermano. ¿Sabe por qué? Porque a veces las personas más cercanas a ti son las que te van a hacer la vida de cuadritos. Y a veces de las personas que menos esperas son los que más serán de bendición para tu vida. Hay gente que no te va a querer, te querrán ver aquí en la iglesia, pero allá atrás, in the back, on the sinner's road, como en la hilera de los pecadores allá atrás. Pero muchos fariseos no les va a gustar verte aquí enfrente, más cuando sabes el potencial, los dones y el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida. Porque el fariseo no soporta que Dios te use o use a alguien más que no sea Él. Y dice que no quería entrar. Yo hubiera sido el padre, le digo, pues quédese allá afuera y no vuelva. Pero qué bueno que yo no soy Dios. Sí, eso es lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice que el padre, ¿qué hizo? Salió y ¿qué? Le rogó. Esa palabra rogó no quiere, por favor hijo, venga, entre, mire mi amor, yo tengo, o le voy a matar 2 veces. No, no. Esa palabra significa que el padre trató de convencerlo, trató de hacerlo entrar en razón. ¿Usted ha mirado gente que se pone al tú por tú con Dios? Usted y yo nos hemos puesto al tú por tú. Yo me he puesto al tú por tú con Dios. A veces tenemos, se puede decir, como la desfachatez de ponernos a contender con Dios. Cuando Dios está aquí y nosotros estamos aquí. Cuando Dios es el grande, el soberano, y nosotros somos un pedacito de polvo cósmico ahí que existimos por gracia y misericordia. Y empezó a debatir con su padre. No sé, la historia termina, le dije, mi hijo, no, si tú no has amado nada es porque no has querido, porque tú siempre has estado aquí. Pero esto era necesario hacerlo porque mi hijo, el que había muerto, revivió. El que estaba perdido regresó a casa. Porque ese, como les dije, ese es el corazón del Padre. Le voy a pedir al grupo de alabanza que venga, por favor. Ese es el corazón del Padre. Póngase de pie conmigo. Se me fue el tiempo bien rápido. Con esto termino. Por último le dijo, ¿cuántos años llevo sirviéndote y ni un cabrito me has dado? Porque el fariseo cree que él va a ser recompensado por todo lo que hace. No, hermano. Qué hermoso sería que todos trabajáramos en la obra. Y es hermoso cuando una iglesia todos trabajan. Que la triste realidad es que no todo el mundo trabaja en la obra. Pero no vamos a tocar ese tema. Es hermoso trabajar en la obra de Dios. Es hermoso ser parte del ministerio de lo que Dios hace en una iglesia. Pero hermano, no por eso Dios te va a calificar. No por eso te va a hacer al cielo. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Hay gente que piensa que entre más trabaja y entre más se envuelva en las cosas de Dios, él es el consentido de Dios. No, Dios no tiene consentidos. ¿Me entiende? Pero aquí vemos un hombre sirviendo en la iglesia, fiel. Supuestamente él era obediente, pero ahorita no quería entrar a la casa. Ahorita le entró la desobediencia, la rebeldía. Pero era un hombre que estaba ahí fiel por años, sirviendo en la casa junto al Padre. Pero era un hombre que adentro de su corazón había muchas cosas que tenían que ser tratadas, como la envidia, como los celos, el orgullo, la arrogancia, el querer esperar del Padre más bendiciones cuando estaba ahí. Él tenía todo ahí. Y muchas veces estamos en la casa de Dios y tenemos todo aquí. Y cuando me refiero a la casa de Dios o la iglesia, no me refiero nomás a este templo, me refiero a todos como iglesia. Tenemos todas las bendiciones de Dios, todo lo que Dios nos ha dado, lo tenemos. Pero muchas veces no lo usamos por lo mismo, porque no hay una conexión con el Padre, porque no sabemos qué es lo que el Padre tiene para nosotros. Yo le pregunto en esta noche, ¿usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida?
Usted sabe lo que Dios tiene, y si no lo sabe, ¿sabe por qué puede ser? Porque usted no tiene una conexión con el Padre. Puedes estar en la casa y aún así no saber lo que Dios tiene para tu vida, no saber todas las bendiciones que Dios te ha dado. Hubo un hombre que tenía que viajar a otro país y no tenía para el boleto, y consiguió para el pasaje de avión y se subió. Dijo, apenas me alcanzó para el pasaje de avión. Compró el pasaje y se quedó sin un peso. Solo que hizo, guardó una cajita de galletas y un poco de queso en una maleta y se fue. Y viajó como una semana, no mentiras, como 3 días. Viajó como 3 días en el avión, y todos los días a la hora de la comida sacaba 2 galletas, 2 galletitas, un poquito de queso, y pum, con eso comía. Y luego pasaba a veces por el restaurante del avión y miraba ahí cómo le servían a los demás, miraba. A los 3 días, cuando se bajó, todo hambriento, todo flaco, ya había perdido quién sabe cuántas libras, una de las azafatas viene y le dice: Señor, ¿usted por qué no comió? Dijo: no, es que yo cuando compré el boleto me quedé sin plata y grave. Y le dijo: no, señor, pero usted no sabía que con el pasaje venía incluida toda la cena y el desayuno y la comida. ¿Y cuántas veces nos encontramos nosotros así? Estamos en un avión, en un barco, estamos en un lugar donde la bendición está completa, donde todo lo que tú necesitas, el Padre lo ha puesto a tu disposición y lo ha puesto a la orden. Pero simplemente porque no tienes el conocimiento de lo que el Padre tiene para ti, entonces no disfrutas de todo lo que tú tienes, de lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Incline sus ojos, incline su rostro, cierre sus ojos. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor. Te agradezco por tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Gracias por esta palabra que has puesto en mi corazón. Yo oro, Señor, que haya tocado corazones en esta noche. Enséñanos a entender que, como dije al comienzo,